Continuamos aquí en Capilla Calvario estudiando el libro de Primera de Pedro, verso por verso. And you know, we've been studying a lot about suffering because Peter talks a lot about suffering. Y hemos estado estudiando mucho acerca del sufrimiento porque Pedro habla mucho de este tema. And as I was thinking about and studying suffering this week, I realized much of my suffering is because I'm getting old. Can any of you relate to that? Y el pastor Mike, al estar meditando en el sufrimiento, se dio cuenta que la mayoría de su sufrimiento tiene que ver con que ya está envejeciendo. ¿Alguien se identifica con eso? It's not easy getting old, amen? No es fácil hacerse viejo, amén. So as I was studying this week and suffering was in our text, I came across a list of 7 signs that you're getting old. Y al estar estudiando el pastor y pensando en el sufrimiento, le llegó a la mente 7 señales de que ya te estás haciendo viejito. Again, 7 signs that you're getting old. I want to read this list to you. You guys ready? Una vez más, son 7 señales que te dicen que ya te estás haciendo viejito y él las va a leer. You know you're getting old, number 1, when you sit in a rocking chair and you can't get it going. Número 1, sabes que te estás haciendo viejito cuando te sientas en una silla mecedora y no la puedes mover. Here's another one. You know you're getting old when, number 2, you sink your teeth into a taco and they stay there. Número 2, sabes que te estás haciendo viejito cuando muerdes un taco y el diente se queda ahí. Here's one. You know you're getting old when you have a big party and your next door neighbors don't even realize it. Número 3, sabes que te estás haciendo viejito cuando tienes una super fiesta en tu casa y tu vecino ni siquiera se enteró. Here's one. You know you're getting old when the most crowded area of your house is your medicine cabinet. También sabes que te estás haciendo viejito cuando el área más abarrotada de tu casa es el gabinete de las medicinas. You know you're getting old when your friend is dating someone half his age and he's not breaking any laws. Sabes que te estás haciendo viejito cuando tu amigo está de novio o novia con alguien a la mitad de su edad y no está rompiendo la ley. One more. You guys are a tough crowd today. One more. You know you're getting old when your ears and nose are hairier than your head. Sabes que te estás haciendo viejo cuando tu nariz y tus orejas están más peludas que la cabeza. Well, you know why there's suffering as a Christian? Pero ¿sabes por qué hay sufrimiento como cristiano? Because we're strangers living in this fallen world. Porque somos extraños, somos extranjeros viviendo en este mundo caído. You can see our Bible text and our sermon title there on the video screen. Y te puedes dar cuenta del texto y el título del sermón, ahí está en tu pantalla. Today we're going to study verse by verse through a text of scripture that's found in 1 Peter chapter 4 verses 1 through 6. Estaremos estudiando verso por verso en el texto que se encuentra en 1 de Pedro capítulo 4 versículos 1 al 6. The title of our sermon, if you're taking notes, here's the title of your notes, is Living as Strangers in a Fallen World. Y el título de las notas para ti que lo puedas escribir es Viviendo como extraños en un mundo caído. Christian, the moment you became born again, you became a stranger in the world. Do you know why? Cristiano, en el momento que tú naciste de nuevo, en ese momento te convertiste en un extraño en el mundo. ¿Y sabes tú por qué? Because the Bible teaches us the world is fallen. It's actually under the control of the devil right now. Porque la Biblia nos enseña que el mundo está en un estado caído y que está bajo el control del diablo. So we're strangers here. We can't fit in. We won't fit in. It's impossible. Así que somos extraños en este mundo, no encajamos, no podemos encajar aquí, es imposible. And so it's difficult to live as a Christian in a fallen world. Así que es difícil vivir como cristiano en un mundo caído. And the reason for this difficulty is spiritual warfare. Y la razón de esta dificultad es que existe una guerra espiritual. And Peter is going to bring up this difficulty of being a stranger in a fallen world and this spiritual warfare that we all face. Y Pedro va a estar hablando de esta dificultad de la guerra espiritual que todos enfrentamos. So let's get started. Would you open up your Bibles, please? We're in 1 Peter chapter 4 this morning. Así que por favor, acompáñenos en sus Biblias. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 4. And we're going to begin by reading verses 1 and 2. Y vamos a iniciar leyendo los versículos 1 y 2. 1 Peter chapter 4, read along in your own Bible, please, verses 1 and 2. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 4. Acompáñenos leyendo los versículos 1 y 2. Peter writes this,
Therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin. Verse 2, that he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lusts of men, but for the will of God. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Your Savior Jesus knows you're a stranger living in this fallen world. Tu Salvador Jesucristo sabe que tú eres un extraño viviendo en este mundo caído. See, Jesus lived as a stranger here as well. Porque el Señor Jesús también vivió como extraño aquí. He shows us how to live victoriously in a fallen world. It's not easy. Y Él nos enseña cómo vivir victoriosamente en un mundo caído. No es fácil. But Jesus just doesn't leave us alone and say, try and struggle, go ahead. He doesn't do that. Pero el Señor Jesús no nos deja solos y nos dice, ay, batállale tú solo. Él no hace eso. Jesus leaves us with wisdom we need and also the tools we need to live in this fallen world. El Señor Jesucristo nos ha dejado la sabiduría que necesitamos, también las herramientas que ocupamos para vivir en este mundo caído. One of the tools God gave you, Peter hints at in verse 1, is that the power of sin has been broken in your life as a Christian. Una de las herramientas que Pedro menciona es que el poder del pecado en tu vida ha sido quebrantado como cristiano. Jesus, through the death and resurrection of Jesus, he broke the power of Satan, sin, and death in the life of every believer, including you. Por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, Él ha terminado con el poder del pecado, la muerte y Satanás en la vida de cada cristiano. So it's not easy, but what that means is you don't have to sin anymore. God gives you the wisdom to overcome it and the power of the Spirit to overcome it. Así que no es fácil, pero lo que significa es que tú ya tienes el poder, o no tienes ya que pecar, porque tienes el poder para vencer el pecado. The non-believer doesn't have any power over sin, but you as a Christian do, if we access it. El no creyente no tiene poder sobre el pecado, pero tú y yo sí lo tenemos si nos apropiamos de él. The Apostle Paul describes this process of breaking the power of sin in our lives very clearly. Listen to what he says about it in Romans 6, verses 10 through 12. El apóstol Pablo describe bien esto acerca del poder sobre el pecado ahí en Romanos capítulo 6 versículos 10 al 12. Paul writes this, for the death that he, Jesus, he died to sin once for all, but the life that he lives to God. Likewise you also, church, reckon yourselves to be dead to sin, alive to God in Christ Jesus our Lord. Don't let sin reign in your mortal bodies, that you should obey it in its lust. Porque en cuanto murió, o sea Jesús, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, iglesia, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Is it easy to live a holy life in this fallen world? ¿Es acaso fácil vivir una vida santa en este mundo caído? Sí o no? Yes or no? No, it's not. No lo es. You know why? It's a battlefield. ¿Y sabes por qué? Porque es un campo de batalla. And Peter brings this up here. I want you to look at this key phrase in the middle of verse 1, arm yourself. This is a key phrase in the Greek. Y Pedro menciona este detalle y lo menciona a través de una palabra clave que dice ahí en el versículo 1, armaos. Es una palabra muy clave en griego. As you can see here on the screens, arm yourself is the Greek word hoplizo. Of course, Peter writing the New Testament in Greek. Como te puedes dar cuenta en tu pantalla, la palabra armarte es una palabra griega que se oye así como hoplizo y es muy importante ya que Pedro escribió en griego. And read the definition of this word with me, please. Por favor, lee conmigo la definición de esta palabra. This is a military term that refers to a soldier taking up weapons in preparation for battle. Dice que es un término militar que se refiere a un soldado tomando armas, preparándose para la batalla. Do you see what the Bible's telling you to do here? ¿Te estás dando cuenta de lo que la Biblia te dice que hagas? It is saying that as a Christian living in a fallen world, you must arm yourself ready for battle. Lo que está diciendo que como cristiano debes armarte o prepararte a ti mismo
para la batalla. Is that how you view your life? ¿Es así como te observas o te ves a ti mismo en la vida? Do you treat your life as a vacation here or a battleground? ¿Tratas tú la vida como un lugar de vacaciones o un campo de batalla? Do you prepare for the battles in your life each day? Because they come your way no matter whether you're prepared or not. ¿Acaso te preparas tú para las batallas diarias en tu vida porque van a llegar, quieras o no? Have you been winning your spiritual battles? ¿Has estado tú ganando tus luchas espirituales? Satan attacked each one of you last week. Did you win those spiritual battles? Think about it. Satanás atacó a cada uno de ustedes la semana pasada. La pregunta es, ¿ganaste la batalla? Piénsalo por un momento. You know the main reason we lose these spiritual battles is we aren't prepared. ¿Sabes la razón principal por la cual perdemos estas batallas espirituales? Es porque no estamos preparados. Let me show you a couple images on our video screens that show you the importance of preparing for your spiritual battle. Déjame mostrarte un par de imágenes en la pantalla enseñándote la importancia de prepararte para las batallas espirituales. Here we have a picture of the famous Bible scholar Homer Simpson. Aquí tenemos una imagen del gran estudiante de la Biblia, Homero Simpson. Hey guys, can we ever sit down? Hey guys, hey, love you back there, Eddie. We don't discuss things inside the door. Love you guys, but we talk outside. This is a time to study the God's Word. Thank you so much. Thanks. This again, as I said, is the great theologian Homer Simpson. Una vez más, es el gran teólogo Homero Simpson. Why is he on the screen? ¿Y por qué está él en tu pantalla? Here's why. Some people prepare for their daily spiritual battles just like Homer Simpson is here. Es porque algunos cristianos se preparan para sus batallas espirituales exactamente como lo está haciendo Homero. What's Homer doing there? ¿Qué está haciendo Homero ahí? Absolutely nothing. Absolutamente nada. And that's exactly how many Christians prepare for their spiritual battles. They do absolutely nothing. Y es así como algunos cristianos se preparan para sus batallas espirituales. No hacen absolutamente nada. And they go out into life, but guess what? The spiritual battles come crashing in anyway. Y ellos se enfrentan a la vida, pero adivina qué, las batallas espirituales de todos modos azotan. So they live in continual defeat. Así que viven en continua derrota. They cave into temptation just like that because they're spiritually weak. Y se rinden a la tentación así de inmediato porque son débiles espirituales. They're like a guy going into a battleground holding his bunny, wearing a bathrobe with fuzzy bunny slippers. They don't have a chance. Es como un hombre entrar al campo de batalla con su osito de peluche, su batita y unas sandalias. No tienen oportunidad de ganar. See, as a stranger living in a fallen world, the battleground comes whether we're ready for it or not. Porque como extraño en un mundo caído, la batalla viene a tu vida, quieras o no. But other people prepare each day like that. Pero algunos otros se preparan cada día de esta forma. See, they believe what the Bible says, that this world is a battleground, not a playground. Porque ellos creen lo que la Biblia dice, que este mundo es un campo de batalla, no es un parque de diversiones. They found that each day the battle comes to them whether they're ready or not. So they say, I need to be ready for this fight because it's always coming. Ellos saben que la batalla va a llegar a sus vidas, lo quieran o no. Por lo tanto dicen, tengo que estar listo porque va a llegar. So they go out believing the spiritual battle is coming. They go out prepared for the spiritual battle. Así que salen al mundo sabiendo que la batalla espiritual va a venir, pero también salen preparados para enfrentarla. Friends, that's what God wants you to do today. Y amigo, eso es lo que Dios quiere que hagas tú en este día. As a stranger in a fallen world, God wants you to be prepared for the spiritual battles that will always come your way. Como extraño en un mundo caído, Dios quiere que estés preparado para esas batallas espirituales que van a llegar a tu vida. How does the Bible describe being prepared? ¿Cómo es que la Biblia describe esto de estar preparado? Well, Peter actually brings them both up here in this text. First of all, look at the end of verse 1. Pedro menciona estas cosas en primer lugar leyendo el versículo 1. End of verse 2. Al final del verso 2. By doing the will of God. There it is, end of verse 2. Dice al final del verso 2, conforme o haciendo la voluntad de Dios. A Christian that is committed to doing the will of God for their life
goes into the battlefield prepared. Y un cristiano que se ha comprometido a hacer la voluntad de Dios en su vida es un cristiano que entra al mundo, a la batalla espiritual preparado. I'm going to follow the will of God for myself as a husband, as a father, as a Christian. As you do that, you go out prepared. Yo voy a seguir la voluntad de Dios para mi vida como esposo, como padre, como cristiano. Cuando te armas de este pensamiento, estás preparado para la batalla. But then secondly, look at the end of verse 6. Pero en segundo lugar, observa lo que el verso 6 dice. Live according to God, here it is, in the Spirit. Pero vivan en espíritu según Dios. We must be walking in the Spirit if we want to have victory in the spiritual battles of life. Nos es necesario caminar en el espíritu, si queremos obtener victoria en las batallas de la vida. What does it mean to walk in the Spirit? ¿Qué significa caminar en el espíritu? Well, the Bible teaches us that as Christians we actually have two natures. Did you know that? La Biblia nos enseña que como cristianos poseemos dos naturalezas. ¿Sabías tú eso? Non-Christians just have one nature, the flesh, the sinful nature. That's the only one they've got. Christians have two. Los no cristianos tienen una sola naturaleza, la naturaleza pecaminosa no tienen más. Sin embargo, los creyentes tenemos dos. You as a Christian have two natures. The Bible calls them the flesh and the spirit. They're both inside of you. They're both fighting to control you. Tú como cristiano posees dos naturalezas. La Biblia los describe como la carne y el espíritu. Ambas habitan dentro de ti, ambas luchan para controlarte. Once again, the great pastor Paul brings up this battle. Let me read it to you. Galatians 5:16 and 17. Una vez más, el gran apóstol Pablo describe esta batalla ahí en Gálatas 5, versos 16 y 17. Walk in the Spirit, you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh, here's the battle, verse 17. For the flesh lusts against the Spirit against the flesh. They're contrary to one another. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí viene la batalla, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. See, when you enter into the spiritual battles of life and you say, I'm going to walk in the Spirit, you respond to these things well. Cuando tú, al entrar a las batallas espirituales, dices, yo voy a caminar en el espíritu, es la manera de enfrentar las cosas correctamente. This is something else. There's something else we need to realize about the spiritual battles here from Galatians 5. Hay otra cosa que debemos entender acerca de las batallas espirituales partiendo de Gálatas 5. And that is much of the spiritual battle isn't external, it's internal. Es que la mayoría de las batallas espirituales no son externas, pero son internas. It's internal. How will you be led, by the flesh or by the Spirit? La pregunta es, ¿cómo vas a ser guiado? ¿Por la carne o por el espíritu? When someone sins against you, offends you, is rude towards you, how will you respond, flesh or the Spirit? Cuando alguien te ofende, cuando alguien actúa negativamente en contra tuya, ¿cómo vas a responder? ¿En la carne o en el espíritu? Our goal is to what? Do the will of God and walk in the Spirit. Friends, that is a Christian that's prepared. Nuestra meta es seguir la voluntad de Dios y caminar en el Espíritu. Y esto describe a un cristiano que se está preparando. Let's continue on in our verse-by-verse study and read verses 3 and 4. Continuamos en nuestro estudio verso por verso, ahora leyendo los versículos 3 y 4. For we have spent enough of our past lives in doing the will of the Gentiles, when we walked in lewdness, lust, drunkenness, rivalries, drinking parties, abominable idolatries. Verse 4, in regards to these, they, the world, think it strange that you do not run with them in the same flood of dissipation, that word means sin, speaking evil of you. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, o sea, al mundo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos, en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. So here in verse 3, Peter brings up 6 of the most popular sins in the world today. Vemos aquí en el versículo 3 que Pedro menciona 6 de los pecados más populares en el mundo en el día de hoy. And Peter says as Christians we need to avoid these types of sins. Why? Y Pedro dice que como cristianos debemos evitar este tipo de pecados. La pregunta es ¿por qué? Sin weakens us for the spiritual battles. Porque el pecado nos debilita a la hora de enfrentar las batallas espirituales. The Christian that lives in sin is
walking in the flesh, and you get out there, the spiritual battles come crashing in, you don't have a chance. You cave in, you're defeated, day after month after year. El cristiano que camina en estos pecados está caminando en la carne, de manera que cuando sale y en la lucha viene, tú caes en derrota, caes en tentación, y esto sucede día tras día, mes tras mes, año tras año. Now, God doesn't expect perfection from any of us, but God does expect us to be battling against the sins and the old ways. Ahora, Dios no espera que seamos perfectos, pero sí espera que nosotros estemos luchando para dejar los caminos antiguos. God expects us as Christians to have a different kind of life than the non-believers that are around us. Dios espera que nosotros como cristianos tengamos una vida diferente a la vida de las personas que nos rodean. Listen to how the Bible describes this process of changed life in the life of the believer. Going to read from 2 Corinthians 5:17. Observa cómo es que la Biblia describe este proceso de una vida transformada en la vida del creyente, leyendo de 2 de Corintios 5:17. Paul writes, if anyone be in Christ, their entire life will remain the same. Nothing will ever change. Is that what he writes? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, su vida va a ser la misma, nada cambia. ¿Así dice? No, he says, if anyone be in Christ, he's a new creature or creation. Old things have passed away, all things have become new. No, sino que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. You know the greatest testimony to the world is the changed life of a believer? ¿Sabes tú que el mayor testimonio para el mundo es la vida transformada de un creyente? Now we present the gospel here, and many times people raise their hand, they walk into our prayer room, they leave, and we never see them again, and their lives never change a bit. What's going on with those people? Nosotros presentamos el Evangelio cada servicio y de pronto levanta a las personas la mano, entran a esa habitación y salen y nunca los volvemos a ver. ¿Qué pasa con ellos? What happens to those people? ¿Qué pasa con esa gente? Nothing. Nada. Nothing happens. Nada sucede. They're not born again. There was no repentance. Their lives didn't change. They weren't willing to follow Jesus Christ. They have no desire to be part of the local church. Nothing happened. Nothing changed. No hubo un cambio en sus vidas, no hubo arrepentimiento, no nacieron de nuevo, no tenían el deseo de ser parte de la iglesia local, no hubo ningún cambio. They're not a stranger in the world because they live just like they always have, just like the world does. Ellos no son extraños en el mundo porque ellos viven exactamente como todos los demás viven, exactamente como el mundo vive. But what God is saying is He wants there to be a change in the life of the believer. Pero lo que Dios está diciendo es que Él espera que exista un cambio en la vida del creyente. Again, He gives us His word to tell us how to live. Una vez más, Él nos ha dado su palabra para decirnos cómo vivir. He gives us the church to encourage us and help train us. Nos ha dado la iglesia para animarnos y entrenarnos. He gives us the power of the Spirit to help us. Nos ha dado el poder del Espíritu para ayudarnos. But there should be a change. Pero tiene que existir un cambio. Now here in verse 3, Peter brings up the word Gentiles. Do you know who he's talking about here? Pero vemos aquí en el versículo 3 que Pedro menciona a alguien llamado gentil. ¿Sabes a quién se refiere? This is what Peter says, verse 3. We've spent enough of our past life in doing the will of the Gentiles. Who are these Gentiles here? This is a trick question. Be careful. Pedro dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Esta es una pregunta capciosa, ten cuidado. Normally in the Bible, Gentiles are all non-Jews. If you're not a Jew here, which most of us aren't, you are a Gentile. But that's not what Peter's talking about here. La mayoría de las veces en la Biblia, cuando se refiere a gentiles, se refiere a una persona no judía. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, no somos judíos, somos considerados gentiles. Sin embargo, no se refiere a esto aquí. Here, Gentiles, as Peter uses it, refers to all non-Christians. How do we know? Let's read the context, the entire verse again. Pedro aquí, cuando habla de gentiles, se refiere a todos aquellos que no son cristianos. ¿Cómo lo sabemos? Leamos el contexto del verso 3. Verse 3, we've spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles. Speaking of before we were a Christian, what does that look like? We walk in lewdness, lust, drunkenness, revelries, drinking parties, abominable idolatries. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Y cómo es eso? Dice ahí, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías.
Now, the first time I read this, I thought I was reading an advertisement for Papas and Beer. Cuando la primera vez que leí esto, pensé que estaba leyendo un comercial de Papas and Beer. This is what they want you to do. Come to Papas and Beer. This weekend there'll be lewdness, lust, drunkenness, revelries, drinking parties. Call! Este parece un comercial de Papas and Beer que dice, bienvenido a Papas and Beer, donde habrá lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¡Qué suave! Maybe you're here right now and you go, that does sound cool. Y a lo mejor alguien aquí sentado dice, ay, sí está suave, ¿no? What does that mean? ¿Pero qué significa? Well, that means you're not a stranger in the world. You love that stuff. You're probably not a Christian, so that's not good. Significa que si tú pensaste así, tú no eres un extraño en el mundo, entonces no eres un cristiano y no es bueno. What God's Word is saying is Christians, we should be strangers to that. And we should, whether we kind of like some of it or not, we should say, you know what, that's not good for me, not good for my family or my witness. I'm not going to go there. Lo que la Biblia dice que como cristianos nosotros debemos ser extraños a eso, no debemos ser parte. Nos llame o no nos llame la atención, tomamos la decisión y decimos, esto no es bueno para mí o mi familia, así que no lo voy a practicar. See, God's will for us when we come to Christ is a changed life. Porque la voluntad de Dios para nuestra vida, cuando llegamos a Cristo, es una vida transformada. It doesn't happen overnight, but the Bible calls it a process of sanctification. That fancy word simply means growing in holiness. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No sucede de la noche a la mañana, pero sí tiene que haber un proceso, un crecimiento gradual. La Biblia lo llama a esto santificación. And when we first come to faith, those old non-Christian friends have a real hard time figuring us out. Y cuando nosotros llegamos a este cambio, tenemos esta vida nueva, nuestros amigos batallan mucho para entendernos. Here in verse 4, Peter brings up a situation of someone coming to Christ and their old non-Christian friends not understanding it. Would you read that with me, please? Aquí en el versículo 4, Pedro nos menciona la vida de un creyente, viene a Jesucristo y sus amigos como que no lo entienden a él. ¿Puedes leerlo conmigo? In regard to these, they, the non-believers that I used to hang out with, think it's strange that you don't run with them in the same flood of sin, and they even speak evil of you. A estos, o sea, a los amigos antiguos, a los no creyentes, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan o hablan mal de ti. I remember when I first came to faith in college. Pastor Mike recuerda cuando él vino a la fe, cuando estaba él en el colegio, en la universidad. And I was working in a normal job, and everybody was sharing their sinful plans for the weekend. Y él estaba trabajando en un empleo y todo el mundo estaba planeando ya lo que iban a hacer el fin de semana. Everybody telling what party they were going to go get drunk at. Todo el mundo estaba diciendo a qué fiesta iba a ir y dónde se iban a emborrachar. Then it was my turn. Y luego le tocaba al pastor. What are you doing, Mike? ¿Qué vas a hacer tú, Mike? I'm going to church Friday night. Want to come? Voy a ir a la iglesia el viernes en la noche. ¿Qué? ¿Te invito? And they were like, no, gracias. They thought it was strange. I used to go with them. Ellos pensaban que algo estaba mal porque él antes les acompañaba. They thought I was totalmente loco. Ellos estaban pensando que él estaba totalmente crazy. And then, at the end of verse 4, they started speaking evil of me. What a loser. Boy, his life is boring. Y al final la gente ya estaba pensando y incluso hablando mal de él. Mira este aleluya, qué aburrido es. Yeah. There will be times when old friendships have to be broken to follow Jesus. Viene el momento en que antiguas amistades tienen que ser quebrantadas con el propósito de seguir a Cristo. Some of you face that. Algunos de ustedes ya han enfrentado eso. Some of you, when you became born again, the people around you, maybe your coworkers, maybe your own family, maybe your own mom and grandma didn't like it that you became born again. Algunos de ustedes cuando llegaron a Jesucristo, tus compañeros de trabajo, la escuela, vecinos, amigos, familiares, incluso tu propia madre o abuelita, no les agradó. Raise your hand if, when you became born again, there were people you knew that weren't happy about it. Anybody in here Levanta tu besides mano me? que cuando tú Raise it high, recibiste a be proud. Cristo, gente que tú conocías no se agradó, no le gustó la idea. Look at that. Yeah. Yeah. We face that. Todos hemos enfrentado eso.
No, Grandma, I'm not joining a hallelujah cult. I'm studying the Bible and following the true version of the faith. You should try and join it. No, abuelita, yo no me estoy reuniendo a un culto de aleluya. Yo estoy estudiando la verdad, la fe verdadera, y deberías acompañarme. As a Christian, you are now a stranger in the world. Everybody won't understand you or even like that you've become a stranger to them. Como cristiano tú ya eres un extraño al mundo. No todo mundo va a entender lo que estás haciendo. Incluso te vas a convertir en extraño para And it ellos. hurts because we like those people. We care about them. We want the best for them. Y nos duele porque nosotros amamos a esas personas y queremos lo mejor para ellos. But this is nothing new. Christians have been facing this for 2,000 years. Listen to what Jesus said about this. Matthew 19:29. Pero esto no es nada nuevo. Los cristianos han estado viviendo esto por 2000 años. Y mira lo que dice el Señor Jesús en Mateo 19:29. Jesus says this, everyone who has left houses, brothers, sisters, fathers, mothers, or wife or children or land for my name's sake. Again, you become a Christian and separation has happened, it's hurt. But here's the blessing, shall receive 100-fold and inherit eternal life. Jesus is saying, all the sacrifices you have made will be worth it, my friends. Jesús dice, cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, o sea, todas las cosas que tiene que suceder o dejar cuando tú vienes a Cristo, aquí viene el resultado, la bendición, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Lo que Jesús está diciendo, vale la pena. I have a question for you. Tengo una pregunta para ti. Should we try and hang around with our old non-Christian friends and people we know after we've been saved? La pregunta es, ¿deberíamos nosotros procurar a aquellos amigos, amistades de antaño después de ser salvos? What do you think? Should we still try and hang out with non-believers after God saves us? Yes or no? La pregunta, una vez más, ¿deberíamos nosotros andar con incrédulos después de que Jesucristo nos salva, sí o no? Let's vote. Vamos a votar. Raise your hand if you think yes, we should still hang out with non-believers as a Christian. Levanta tu mano si tú consideras que sí, todavía deberíamos tener amistad con los incrédulos como creyentes. Raise your hand high. None of these wimpy votes. Levanta tu mano en alto, nada de esos votos de biluchos así, ¿no? Acá arriba. Okay. How many say no? They will corrupt us. Don't hang around with non-believers. ¿Cuántos dicen no? Porque nos van a corromper y son incrédulos. Because the Bible says bad company corrupts good morals. Porque la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ready for the answer? ¿Listos para la respuesta? Should we hang out with non-believers as a Christian? ¿Deberíamos nosotros andar con los incrédulos como creyentes? The answer is La respuesta es maybe. quizá. Maybe. Quizás. It depends on you, actually. Porque depende de ti. It depends on how mature spiritually you are. Porque depende de qué tan maduro espiritualmente eres. Some of you are not mature enough to hang out with non-believers right now. Algunos de ustedes no tienen la madurez suficiente para andar con amigos incrédulos. You're not going to be witnessing in papas and beer. You're going to be dancing on the bar. Tú no vas a poder You're not andar strong testificando en papas en beer. Tú vas a estar arriba en la barra bailando, así Yeah. que no. No. If the second you're around non-believers, you're just going for it in sin, not yet. You're not ready to do it yet. Si en el primer instante que te encuentras rodeado de incrédulos ya te sientes tentado al pecado, tú no estás listo. But for most of us, yes, we should have non-Christians we hang around. Pero para la mayoría de nosotros sí, nosotros deberíamos tener esas amistades no creyentes con las que convivimos. Do you know in the Bible Jesus was called the friend of sinners? ¿Sabes tú que en la Biblia a Jesús se le llamó amigo de pecadores? Matthew 11:19. Listen to what they called Jesus. Ahí está en Mateo 11:19. Observa cómo le llamaban a Jesús. The Son of Man, again, that's a name for Jesus, came and they say, look, he's a friend of tax collectors. Everybody hated tax collectors and sinners. Know why they said that about him? Vino el Hijo del Hombre, esta es otra referencia a Jesús, y dicen, amigo de publicanos y pecadores. ¿Sabes por qué decían eso de él? They said that about Jesus
because Jesus had a group of non-believers that he hung out with. Decían esto de Jesús porque él tenía un grupo de incrédulos con los cuales él convivía. As we read through the Gospels, we see Jesus had two groups of friends. Al ver los evangelios nos damos cuenta que Jesucristo tenía dos grupos de amistades. Most of his friends were disciples, the 12 disciples. He spent most of his time with them, just as most of your friends should be in the local church, doing things, having fun, fellowshipping, encouraging each other. La mayoría de sus amigos eran los discípulos, aquellos que creían, así como tú deberías tener esas amistades cercanas, teniendo convivencia, compañerismo con tu iglesia local. But then Jesus also had a group that he would hang out with sometimes of tax collectors and sinners. Why did Jesus have that? Pero también el Señor Jesucristo de vez en cuando convivía con otro grupo de personas conformado de publicanos y pecadores. ¿Por qué hacía esto Jesús? So he could dance on the bar drunk when nobody else was around? Para poder Now why? bailar en la barra borracho cuando nadie lo observaba. No, he had these non-Christian friends so he could reach them. Él tenía esas amistades no cristianas para alcanzarles. And that's the point. Y esa es la meta. See, if we don't have any more non-Christian friends, we don't get to reach anybody, and we're here to reach them. Porque si nosotros no tenemos amistades no creyentes, ¿cómo vamos a alcanzar a alguien? Nuestra meta es alcanzar a las personas. So every one of us needs to work hard to have a group of non-believers, not that we sin with, but we're friends with, we pray with them, and we want to reach them with the gospel. Todos nosotros debemos tener, orando y trabajando duro para tener ese grupo de no creyentes con los cuales no vamos a pecar, pero vamos a orar con ellos, convivir con ellos, finalmente alcanzarlos con el Evangelio. And you know when non-believers are most open to hearing about Jesus and going to church with you? ¿Y sabes cuándo es que los incrédulos están más abiertos de escuchar de Jesús e ir a la iglesia contigo? Navidad, Christmas time. En Navidad. Everybody's happy at Christmas time. No, bunch of people are totally depressed during Christmas time. Todo el mundo es feliz en Navidad, ¿no es cierto? Hay muchas personas deprimidas en esas temporadas. People sing about baby Jesus. Mucha gente canta acerca del bebé Jesús. So Christmas time is one of the best times to reach out to those non-believers, try and find some and bring them with you right here to church, where we will always explain the gospel and give those non-believers invitation, always. Así que todo cristiano debe tener esto en mente, de hacer amistades con no creyentes, invitarlos a la iglesia donde siempre se les va a explicar el Evangelio. So use this tool. Así que utiliza esta herramienta. Use this tool this week to find a non-believer, get a relationship with them. Better yet, you know them already. To reach out, invite them, and bring them with you to hear the gospel. Usa esta herramienta para hacer alguna amistad con algún incrédulo, y mejor si ya lo conoces y luego lo alcanzas, lo invitas a conocer el Evangelio. We'll finish up this morning by reading verses 5 and 6. Terminamos esta mañana leyendo los versículos 5 y 6. They, non-believers, will give an account to him, Jesus, who is ready to judge the living and the dead. For this reason the gospel was preached also to those who are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. Pero ellos, o sea, los incrédulos, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. So here Peter brings up the judgment of God. Así que aquí Pedro habla del juicio de Dios. Do you know the Bible talks a lot about God as a judge? ¿Sabes que la Biblia habla mucho acerca de Dios como un juez? A lot of people don't like that. A mucha gente no le agrada esa idea. Maybe you're here and you don't like that. Quizás estés aquí y a ti no te guste esa idea. I don't like Jesus as a judge. I like loving Jesus. A mí me gusta Jesús como el Jesús amoroso, no como juez. Well, the loving Jesus is Jesus the judge. Pero ¿sabías tú que el Jesús de amor también es Jesús el juez? I was sharing the gospel one time and this person said, if your God judges, I don't want any part of that God. The God I know loves everybody and everybody gets into heaven because he's a loving God. Una vez estaba compartiendo el Evangelio con alguien y me dijo esa persona, si tu Dios es juez y juzga, yo no quiero nada que ver con ese Dios, porque el Dios que yo conozco es amor y a todos los va a dejar entrar al cielo. I said, God must judge or else he can't be good.
Entonces le respondí, Dios tiene que juzgar, de otra manera no sería bueno. And let me explain to you what I told him. Déjame explicarte lo que le dije a él. What if somebody, God forbid, murdered your mom? Imagina, Dios no lo permita, que alguien mata a tu mamá. This guy that murders your mom gets caught. Y este asesino es atrapado. Everybody's guilty, standing before a judge. Y esta persona es culpable delante del juez. So the judge says, you know what? I know you're guilty, but I'm a loving judge, and you probably had a bad day that day, so you can go free. Y el juez le dice a este asesino, ¿sabes qué? Yo sé que eres culpable, pero probablemente pasaste por un día malo y como yo quiero ser bueno, te dejo ir, así que te puedes ir. What would your opinion of that judge be? ¿Cuál sería tu opinión de ese juez? Oh, I'm so glad you're a loving judge. Thank you for letting this guilty jerk murderer go. No. Ah, gracias por ser un juez tan amoroso, gracias por dejar a este inútil que se vaya. You're a wicked judge. If you were a good judge, you would have declared this guilty man guilty. Pero tú le vas a decir a esa persona, tú eres un juez y para ser un buen juez debes declarar a este culpable culpable. God cannot be good if he just winks and says, bad day, loving God, everything's forgiven. No, it's not forgiven. He's guilty. He must convict guilt if he's good. Dios no And he puede will. ser un buen Dios si se pone a decir, oh, no, ok, pasó un mal día, yo soy bueno, me hago como que no vi. No, como un buen juez, Él tiene que condenar al culpable. The judgment of God is part of the gospel. El juicio de Dios es parte del Evangelio. You cannot share the good news of the gospel without the bad news, which is if you reject Jesus, you will pay the price for your own sins. God will be forced to judge you. No puedes compartir el Evangelio sin dar la parte negativa del Evangelio, y esta es que si tú rechazas a Jesucristo, tú vas a tener que pagar el precio de tus propios pecados, Dios te juzgará. That's the bad news of the gospel, that everyone that rejects the one way Jesus has made will be judged and have to pay their own price for their sins, eternal judgment in the flames of hell. Esas son las malas noticias del Evangelio, que cualquier persona que rechaza la oportunidad de salvación en Jesucristo va a enfrentar el juicio eterno en el infierno. But praise God, there's good news of the gospel as well. Pero gracias a Dios que también existen las buenas noticias del Evangelio. The good news that God so loved the world, Las buenas noticias que Dios amó al mundo, that Jesus came and lived a perfect life and died on the cross and rose again on the third day. que Jesucristo vino a este mundo viviendo una vida perfecta, murió en la cruz por nosotros y al tercer día resucitó. Making salvation available for all. Él de esta manera haciendo la salvación alcanzable para todos nosotros. Paul puts it this way, Romans 1:16, I'm not ashamed of the gospel of Christ, and here's why. It's the power of God to salvation for who? For everyone who believes. Pablo lo dice así en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. There's no one too sinful, there's no one with too much of a wicked past that Jesus is not willing and able to forgive and save today. No hay nadie tan pecador, no hay nadie que tenga un pasado tan perverso a quien Dios no pueda perdonar y no quiera perdonar el día de hoy. Friend, visitor, have you received and believed the gospel? Amigo que nos visitas, ¿has tú recibido y creído en el Evangelio? Have you repented of your sins and placed your faith in Jesus Christ? ¿Te has arrepentido tú de tus pecados y depositado tu fe en Jesucristo? You can do that today. ¿Sabes que lo puedes hacer hoy? See, Jesus loves you and He died for you. Jesús te ama, Él murió por ti. And He offers you freely salvation and forgiveness. Él te ofrece de una manera gratuita el perdón y la salvación. And if you will respond today to the message of the gospel, you will be saved. Y si tú respondes hoy al mensaje del Evangelio, este día tú serás Your salvo. sins will be forgiven. Tus pecados serán perdonados. The judgment that your sin deserved will have been taken by Jesus Christ. El juicio que tus pecados merecen será tomado por el Señor Jesús.